En estos días volvió a aparecer una palabra que muchos creían olvidada, enterrada y que ha movido muchísimo durante el periodo de López Obrador. Y es justamente la palabra neoliberalismo. La polémica en torno al Tratado de Minerales Estratégicos con la participación de Marcelo Ebrard reactivó un debate que va mucho más allá de un acuerdo comercial, porque no estamos hablando solo de litio, cobalto o tierras raras. Estamos hablando de cómo se toman decisiones, desde qué mentalidad y para quién, o en beneficio de quién. Hoy no voy a analizar a una persona, sino a un tipo de personalidad política, a un tipo de pensamiento, a una configuración que lleva a las personas a actuar de tal o cual forma. ¿Adivinaste? ¿Sí? Me refiero a la del político neoliberal, cómo piensa, qué prioriza, qué intereses protege, por qué incluso cuando es brillante y técnicamente impecable, dicen algunos, tiende a cometer siempre los mismos errores. Hola, yo soy Josefa Galván y te doy la más cordial bienvenida a Perfiles y vamos por partes. El político neoliberal, personalidad, poder y el ajedrez de litio. ¿Será una estrategia de defensa o retorno de un modelo que creíamos ya superado? ¿Que ya lo habíamos rebasado? Pero antes de seguir, quiero hacer una aclaración necesaria. Esto no es una descalificación automática, no todo acuerdo internacional es entreguista, no todo tecnócrata es corrupto, pero sí existe un patrón mental que vale la pena observar, que conviene que nos demos cuenta. Un estilo de percepción y toma de decisiones, una interpretación que se repite en distintos países, épocas y gobiernos, y que explica muchas decisiones del pasado y varias del presente, no del presente del aquí y ahora, del presente latente. Es decir, un poquito del pasado y un poquito visualizando ya lo que es el futuro. Ese es el presente latente. Dicho lo anterior, comencemos. Tráiganse su tacita de café para que me acompañen en este análisis. 1. El tablero global. ¿Por qué el litio importa tanto? Es el litio y otros materiales estratégicos, otros minerales estratégicos como el litio, el coltán, etc. Vivimos una nueva guerra fría, solo que ahora, aparte de ideológica, es tecnológica y energética. Pero, sobre todo, es muy emocional. Las cosas cambiaron. Hoy la expresión de la gente cada día es más evidente. ¿Quiénes lo provocaron? Ellos mismos. Todo el desarrollo tecnológico, muchas veces todo aquello que inventamos se convierte en nuestro propio detractor o va en contra de cómo lo habíamos pensado. Yo creo que ustedes también lo han vivido. El mundo tiene hambre de minerales críticos. Están así, queremos los materiales, queremos los minerales. Y que China tiene muchos materiales críticos. ¿Los tiene China o los procesa China, que es distinto? Litio, cobalto, níquel, tierras raras. ¿Se estudiaron la tabla periódica de los elementos? Ni se la aprendieron, ¿verdad? Yo tampoco. Y hay ocasiones en que uno de tanto en tanto regresa a ver la tabla periódica, pero ni siquiera se entiende que dónde están esos materiales, esos elementos químicos. Como dijo la Xochitl, que a ella le gustaban los minerales, ¿no? Que se echaban sus licuados de minerales críticos, de materiales de ese tipo. Tierras raras se echaba la Xochitl. Bueno, sin ellos no habría baterías. No hay autos eléctricos, no hay inteligencia artificial y no hay transición energética. Hace mucho tiempo yo me empecé a interesar por todo esto porque vi que hablaban mucho de los materiales, de estas tierras raras, y qué son las tierras raras, etcétera. Cuando descubrí que, por ejemplo, el coltán, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿quién tiene la mayor cantidad o la mayor reserva de coltán en el mundo? ¿Quién está en segundo o tercer lugar? ¿Y por qué es tan importante el coltán? Porque estos equipitos no funcionarían sin coltán. Pero cada día la demanda es mayor.
Así que, ¿quién se lo quiere pelear? ¿Para qué lo quieren? El litio, ¿para qué lo quieren? Ya ven que Elon Musk quiere invadir Bolivia por la cantidad de litio que tienen. ¿Y cómo se extrae ese litio? Todo eso cuenta. Incluso yo he visto los programas que hicieron en Rompeviento, Violeta y Ernesto, que son muy interesantes, muy interesantes. Yo creo que entenderlo es necesario. A veces, digo, uno se apasiona y muchas veces Ernesto no agrada mucho a la gente por la manera en que plantea las cosas, pero trae información muy interesante. Si le quitamos esas capas, a veces de que nos hacen rechazar a ciertas personas o estilos y escuchamos lo que nos dicen, es interesante. No importa de qué partido y de qué ideología sean. Pero bueno, sigamos. El mundo tiene hambre de minerales críticos, les decía yo, litio, cobalto, níquel, tierras raras. Sin ellos no hay baterías, no hay autos eléctricos, no hay inteligencia artificial y no hay transición energética. China domina hasta el 90% del procesamiento. Ojo con esto, como dijera Jesús Escobar, ojo ahí, ojo aquí. Ellos tienen hasta el 90% del procesamiento mundial de estos minerales. Para Estados Unidos, eso no es solo economía, es seguridad nacional. Pero ¿quién se lo dio a China? Estados Unidos. Pero ese es tema para otro momento. En este tablero, México no es un espectador, es la pieza estratégica que Washington necesita para no depender de Pekín o Beijing, como se le llama ahora. Aquí nace el acuerdo, aquí nace la polémica y aquí reaparece el fantasma del neoliberalismo. ¿De dónde nace el político neoliberal? El político neoliberal no surge de la nada, se forma de tres grandes matrices. Primero, de las academias, de las teorías, de las universidades tecnocráticas, universidades de élite, organismos multilaterales, de los think tanks, que son los tanques del pensamiento, los intelectuales que se llaman. Entonces empiezan a lucubrar qué vamos a hacer, cómo nos vamos a apoderar de esto. ¿Eso parece muy conspiranoico? Pues lo es. Es que son como conspiraciones no comprobadas. Cuando el río suena es cuando agua lleva. No hay de otra. Segundo, nace de la Guerra Fría y el miedo, otra vez, ya hemos hablado del miedo. Vean en los otros análisis de perfiles donde abordamos el miedo. El miedo al Estado fuerte. El Estado es visto como ineficiente, corrupto, torpe, y vaya que lo es. Claro que sí. Así se han formado, así se ha hecho a lo largo de muchísimos años. La corrupción, la impunidad y todo eso tiene mucho que ver con el gobierno. Pero no va solo, va con los empresarios, va con ciertos grupos y no con todos. Porque la masa grande de empresarios está entre pymes está en las pymes, en las micro y pymes. Nos referimos a los grandes empresarios. Entonces, así los ven, así se manejan, así han convivido. Pero hoy Estados Unidos parece que se está llevando la medalla de oro. ¿Cómo están interpretando, cómo están viendo el gobierno de Trump? Creo que está mostrando la parte más corrupta de la historia. Con todo, con los archivos Epstein, con todo eso se está observando aquello que ya sabíamos, más o menos enredado, tergiversado, pero ya sabíamos y que hoy está saliendo. Y es una cosa, son una cantidad de expedientes, de archivos, de fotos, de videos que son impresionantes y que dentro de este modelo neoliberal está el cómo voy a acotar, cómo voy a atrapar a la gente para que esté conmigo, para que no se pueda salir. Hacen una telaraña basada en los pecados capitales. Eso tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con los intereses, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con las familias que han manejado el mundo por décadas y décadas. Entonces, y Estados Unidos está ahí con todo lo que se ha mostrado con estos archivos y Donald Trump está en el centro. ¿O era al lado de Epstein? ¿Quién creen ustedes que era más fuerte? ¿Epstein o es Donald Trump? ¿O ambos son manejados? Pero lo vamos a ver en la parte del perfil. Tercero, la promesa del mercado como solución universal.
Si algo falla, se privatiza. Si hay conflicto, se firma un tratado. Y ya, todo el mundo queda contento. Pero no nos dicen las consecuencias que esto va a tener. De ahí nace una creencia central. El mercado es más racional que la sociedad. O también lo podrían decir como el mercado, es decir, los empresarios, tienen la inteligencia que no tiene el pueblo. Ellos sí saben cómo manejar estas cosas. Los ciudadanos no. Y de alguna manera pues, también es a propósito, porque no han desarrollado más el modelo educativo, porque no han entrenado más a la gente. La capacitación se termina dando en las empresas, no en las universidades. Las deficiencias que hay en la educación no son nuevas. Si lo vemos en los políticos, ahí vemos las deficiencias de la educación o no. Cuando los oímos hablar, ¿es en serio lo que está diciendo? Pero bueno, eso del mercado es más racional que la sociedad, se piensa, es una creencia que no se discute, que se acepta o se asume y se ejecuta. 3. El perfil psicológico del político neoliberal. Aquí entramos en el núcleo del análisis de la cabeza. Vamos a ver qué pasa en la cabeza. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, es... ¿A quiénes tenemos aquí? Tenemos a los que iniciaron todo el pensamiento neoliberal. Pero ¿cómo les funciona acá? Tienen una alta orientación hacia lo lógico, hacia la zona que está pintada con azul. Pero les estoy marcando, hay como 3 niveles de azul. Una cosa es muy importante en este perfil, el objetivo. El objetivo, el objetivo, el objetivo. Vamos a buscar nuevas formas. No, el objetivo primero. El objetivo es dinero, es tener el poder. Ahí sí es el poder como tal. No es el control está en la parte de administrar. Entonces, lo que les importa es tener el poder personal y el poder del poder, porque eso es muy relevante para ellos. Entonces, en el estilo predominante que vemos, un lógico estratégico alto. ¿Quiénes son los que tienen la punta esta más alta? Los que tienen muchísimo dinero. Ellos son los que están con ese perfil tan pronunciado. Los que se encuentran en el siguiente nivel son diferentes, pero estos saltos son los que diseñan, son los que de alguna manera se imaginan cómo va a ser el mundo. Los del siguiente nivel son los que diseñan las políticas públicas y cobran por esas reglas. Y los que se encuentran en el menor nivel, como lo pueden ver ahí, los 3 niveles que tenemos de los colores del azul, esos 3 niveles, que sería el nivel bajo, pero dentro de su propio perfil, es la parte más alta, más desarrollada. En su escala, pues son los operadores migajeros. Son los que andan soltando ahí la voz, andan diciendo las cosas y reciben las migajas. Está el grande que se lleva las grandes tajadas, se lleva los recursos, etc. Está el del medio que vive bien, como pues, incluso muchos de los vinculados con Epstein pues son los del medio. Y los otros son los políticos y los otros que andan recibiendo las migajas del poder y del lujo y que los llevan aquí, que los suben al avión, etcétera, como ¿cómo se llama que se persina cada rato? Verás, sí, ya se me había olvidado su nombre. Que están persinando a cada rato y siempre invocan a Dios y siempre invocan a la iglesia y a la Virgen de Guadalupe. Son más mentirosos que nada. Pero ese perfil piensa que el alto, piensa en costos, beneficios, escenarios, riesgos. El que sigue piensa en cómo le doy gusto al patrón y luego cómo me beneficio yo. Y el que sigue es, yo voy a apoyar y yo voy a ayudar porque me va a tocar algo. Así. Entonces, en la parte lógica, vemos que sí tienen ciertas fortalezas, porque si no, no estarían donde están. Esos perfiles valoran más la eficiencia que el impacto humano. Creen en los números y creen que los números hablan por sí mismos. El número habla por sí mismo. Así, todos lo decimos porque son evidencias, solo que muchas veces las evidencias están inventadas.
En cuanto a fortalezas reales, ¿qué tienen esos perfiles cuando son unidominantes? Son negociadores fríos, muy fríos. ¿Son buenos lectores del tablero internacional? Sí. ¿Tienen una capacidad técnica sólida? Sí, generalmente nos van a hablar de teorías y cosas enredadas y rebuscadas. Por eso es que la gente del pueblo no entiende. ¿Cuál es el riesgo? La deshumanización del contexto, la deshumanización de las acciones, la desensibilización. No les conduele nada, por eso pueden abusar de quien sea, como sea, y hacen cosas espantosas. El daño social no lo tienen en la ecuación. No, ellos no están causando daño. Eso es diversión, eso es placer, eso es gozo. ¿Por qué creen que usan las sustancias? Para que se libere la parte del hemisferio izquierdo, lo duermen para que el otro se libere y haga lo que sea. Eso es lo que hacen, es lo que provocan las drogas. Ahora, en la zona estructural baja, que es lo que corresponde a la administración, a la parte verde de la gráfica, aquí el alto se supone que debería de respetar las reglas, pero no, porque como es un lógico más alto que estructural, entonces las reglas las acomoda para que, para que queden en formato de constitución, de tratados, de marcos legales internacionales y confía profundamente en organismos externos como la UNESCO, la ONU, les dan dinerito. ¿Para qué? Para que apoyen las políticas que ellos traen. ¿Ustedes creen que cuando hacen la evaluación de la OCDE, que dicen, ay, México salió mal en matemáticas? ¿A cuánto se evaluaron? Esa es una representación sólida de lo que los niños aprenden. No, claro que no. Si eso fuera así, pues ¿cuánto le pondrían a Lili Telles o cuánto le pondrían de calificación en matemáticas a Xochitl Gálvez, que se equivocan en los números y en la mente prodigiosa? O a Marco Cortés. O sea, cuando uno los oye hablar y a Lito Moreno, cuando oye lo que dicen, ¿es en serio? Acabo de oír a una mujer que estaba explicando lo del tren de Toluca y eso. Los argumentos, las estructuras que dan, dice, ahora sí que protégenos, Señor, con tu espíritu y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Parece que no fueron a la escuela o están tan dispuestos a mentir. Pero ese es el perfil. Entonces, aquí, por ejemplo, aparece una grieta muy grande en la parte estructural porque se arman los tratados y tal, pero no se fortalece el Estado desde dentro, que es un poco lo que mostraba López Obrador. No se trata de estar de acuerdo con López Obrador, ojo con eso, sino de analizar los fenómenos. ¿Por qué? Porque con esos tratados y con esos documentos y con esas intenciones van a subordinarse a las reglas externas, porque eso tiene que ver con el pensamiento neoliberal. Nosotros no somos buenos, tiene que venir otro a gobernarnos. Nosotros no podemos con el crimen organizado, tiene que intervenir Estados Unidos. Nosotros no somos buenos. Es decir, somos irresponsables, no nos hacemos cargo y pedimos que alguien más venga. Por eso cada rato insisten en que fueron a Maximiliano y todo esto, ¿no? En cuanto a la parte relacional, bueno, ahí están perdidos. Lo poco que tengan les sirve para hacer el networking, para relacionarse, porque ellos no se relacionan por afinidad ni siquiera por intereses. Se relacionan porque los atrapan en esa gran telaraña de los pecados. Ay, así se debió de llamar esto, ¿no? La telaraña de los pecados, porque así los atrapan. Les dan dinero, los graban, los comprometen y después, a ver, habla, quéjate, párate en contra. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque están atrapados en la telaraña, con sus pecados, con sus delicias, con sus bajas pasiones. Así los atrapan. Así funciona el sistema. Entonces, no conectan emocionalmente con la ciudadanía. Eso es lo menos importante. Cuando Jorge Romero dijo, no, ya cambiamos y cambian el logo y entonces sí, vamos a ir con la ciudadanía. Y cuando oímos a Lito Moreno que dice, ahora sí estamos con el video, tenemos más seguidores en TikTok. O sea, no han entendido nada. No han entendido nada. Y lo peor es que los tenemos que seguir escuchando y pagándoles.
Es una flojera, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, pues por quién votaba, por el PRI. Después, ¿por quién voté? Por el espantoso de la Naya. Después me arrepentí. Pero a veces uno piensa, bueno, mi voto no era tan relevante. No siempre son relevantes de uno en uno. O sea, así se hace, ¿no? Entonces, ellos no saben cómo conectar emocionalmente con la ciudadanía porque nunca lo han hecho. Les cuesta leer el enojo social, no lo entienden. Hablan para las élites, no para los pueblos, pero hablan para las élites, pero en tono de subordinación, no en tono de propuesta, no en tono de una proposición donde vamos a colaborar, donde vamos a trabajar juntos. Por eso cuando Claudia dice colaboración sí, sumisión, subordinación no, los otros, ¿por qué Claudia se resiste? Por eso por eso suelen decir, no entienden, es por su bien, es como el papá, la mamá. A ver, mijito, es todo esto que te digo es por tu bien. Porque tú no sabes, porque tú eres niño, porque tú eres pequeño, porque tú eres inmaduro, porque te falta mucho por vivir. Y ahí se rompe el vínculo. No tienen vínculo con la ciudadanía. Cuando ganan, ganan más porque pues dan cosas y la gente va y vota por ellos porque les cree, porque les dan algunas migajas, porque sí, también hay ciudadanía migajera. En cuanto a la parte creativa, baja, no baja lo que les sigue, casi se les desaparece esta parte del cerebro. No imaginan modelos alternativos, no ven otras salidas, repiten las fórmulas que funcionaron en otros países, aunque aquí no encajen. ¿Cómo lo vemos? Ah, bueno, resulta que se pone de moda lo de liderazgo y todo el mundo empieza a hablar de liderazgo a nivel empresarial, pero también a nivel político. Se pone de moda el mindfulness. ¿Qué es eso del mindfulness? Solo respiración atenta. O sea, nosotros tenemos que poner atención enfocada en nuestra respiración. Con que hagan eso, ya están haciendo mindfulness. Y así, tantas cosas que las traemos de otro lado y las vamos implantando porque eso funciona, porque es novedoso, aunque no esté fundamentado ni científicamente ni nada, pero lo compramos. El otro día estaba leyendo, no lo saben, estaba leyendo de las revistas científicas. El Mr. Doctor, ya ven que se anda peleando con lo de las cédulas y todo eso, que hay ocasiones que se andan peleando con cosas que ni entienden, qué cosa es validez oficial y valor curricular, en fin. Pero estaba revisando que las revistas científicas cobran por publicar y dicen que van a revisar mi artículo por pares, que va a ser revisado por pares. Es más, si yo les pago la cantidad, pues me publican y ya dice que lo revisaron por pares. Entonces, ¿en quién confiar? Si muchas cosas de la ciencia están inventadas. Recuerden a Teranos, por ejemplo, la chava de Teranos, que está en la cárcel. Está en la misma cárcel que esta Ghislaine, la expareja del Epstein. Están juntas en esa cárcel de Spa, en Texas. Ella que engañó y defraudó a muchísima gente con su invento para sacar las no sé qué cuántas cosas de la sangre. ¿Cómo ven? 4. Intereses reales no siempre personales. A veces no es ambición individual, es ideología internalizada. El político neoliberal prioriza estabilidad macroeconómica. El real, el que sí le piensa así. Puede que esté mal o puede que no funcione, pero que sí piensa así. Él piensa en una estabilidad macroeconómica, confianza de inversionistas, cumplimiento de tratados, reconocimiento internacional, es decir, que los demás me validen, enriquecimiento personal y familiar. ¿Cómo? Ahí es donde las cosas tuercen su camino. ¿Por qué? Porque todo iba muy bien. Ok, vamos a tener macroeconomía, ok, la confianza de los inversionistas. Suena bien. Pero al final, ¿qué pasa? Es beneficio personal y familiar y empiezo a cuidar a toda mi prole. Lo que suele quedar en segundo plano, soberanía estratégica, porque van comprometiendo a todos y les digo porque trabajé en Comisión Federal, en Fertimex, etcétera. Conozco esas instituciones. El impacto territorial les vale un cacahuate. Las asimetrías de poder, ¿qué es eso? Justicia intergeneracional. No, pertenecemos a la generación Z, ni entienden qué es. La gente, el pueblo, ni siquiera los voltean a ver. Ni uno, ellos no voltean a ver al pueblo
y el pueblo los rechaza porque no hay conexión. 5. El error recurrente. Confundir acuerdo con progreso. Aquí entra de lleno el Tratado de los Minerales. Desde la lógica neoliberal, si firmamos, ganamos competitividad. ¿Por qué? Porque nos van a traer tecnología, nos van a traer conocimiento, nos van a traer un montón de cosas. Desde la lógica social, quien controla los recursos, quien decide el precio, quien se queda con el valor agregado, el error clásico es que tienden a creer que negociar bien es lo mismo que proteger bien. Y no siempre lo es. Muchas veces nos equivocamos, porque cuando nosotros negociamos bien, incluso la técnica de negociación de carras que se anunció en los aviones y en las revistas de negocios, la verdad es un modelo que se usó muchísimo para negociación sindical y es muy malo, muy malo. Pero se vendió mucho porque se hizo muy famoso. Algunos de ustedes se acordarán que en las páginas de las revistas de la revista Aeroméxico aparecía curso de negociación de carras. Entonces, el negociar bien, saber negociar bien en ese momento, saber conversar y tomar acuerdos, no es lo mismo que proteger bien, porque para proteger bien necesitamos tener un pensamiento radial, un pensamiento más sistémico, pensar en muchos ámbitos para poder negociar y cuidar en la medida de lo posible la mayoría de las partes. Entonces, ¿aquí qué está pasando? ¿Es un pragmatismo o concesión? ¿Es el trueque geopolítico? La lectura más fina podría ser que Sheinbaum y Ebrard parecen estar aplicando pragmatismo de supervivencia. Ha sido un periodo de mucho estira y afloje, mucho. Han corrido la carrera del maratón de la resistencia. Eso es lo que han estado haciendo. A mí me ha llamado la atención ver a Marcelo Ebrard cómo le explica y le explica y le explica a los funcionarios de Trump con sus documentos, con sus datos, con sus cifras, les explica la situación. Ya tuvieron junta, ya explicaron, y estos salen a decir cada tontera otra vez. No, pero tienen que acabar con el narcotráfico. Debe ser muy agotador. Pero tal vez el razonamiento sería, te damos acceso a minerales estratégicos bajo reglas claras, pero no toques a Pemex, no vas a tocar la CFE y de esa manera podemos eliminar las amenazas comerciales de los aranceles. Es posible que ese pensamiento esté en el centro de la estrategia de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, porque de entre los males, el menor. Han sabido torear, los dos van muy de la mano. De verdad, han hecho una gran mancuerda para estar lidiando con esto. Yo creo que fue uno de los nombramientos más acertados de Claudia de Marcelo en la Secretaría de Economía, porque los dos han ido paleando. Y Omar García, por supuesto, porque Omar es parte de la ecuación, que está dando resultados por acá, Marcelo por allá y Claudia dando la cara. Es un buen triángulo ahí. Entonces, pueden estar tomando los minerales como escudo, porque recordemos que también cómo se hace toda la extracción de esos minerales, todo lo que se requiere, toda esa inversión. México, según me acuerdo, no tiene recursos suficientes para hacer toda esa extracción. Y entonces por eso se nacionalizó litio. ¿Para qué? Para protegerlo. Está nacionalizado. Ok. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Qué es lo que van a hacer? Eso es lo que estamos esperando. Puede ser que el equilibrio esté frágil, porque si el control se pierde, el escudo se convierte en sumisión. Es decir, si se firma ese tratado de los minerales críticos, entonces puede ser que eso termine mal. Aunque lo dudo, y les voy a decir por qué. Por la formación que tiene Claudia, por la estructura de pensamiento que tiene Claudia, que es muy estructurada, muy pensante,
y también por la calma, por la frialdad o la sensatez con la que suele manejarse. Si lo ha podido paliar en este periodo, yo creo que lo pueden hacer bien, pero riesgos hay. No, no podemos decir que no. ¿Por qué este perfil genera rechazo hoy? Porque el mundo cambió. Porque hoy nosotros como ciudadanos, yo soy psicóloga, yo tengo una maestría en educación, soy doctorante en neurociencias y siempre he tenido relación con políticos y empresarios porque doy coaching, soy consultora y demás. Pero yo no hacía contenido de este. Yo soy una pequeña muestrecilla de cómo nosotros nos hemos ya activado para comentar, para opinar acerca de estas cosas que estamos viviendo. En otro momento yo jamás lo hubiera hecho, ¿no? Pero hoy lo estamos haciendo y lo hacemos muchos ya, de distintas especialidades, porque todas las especialidades tienen que ver con lo que pasa en el mundo y nuestro país. Así que hoy como ciudadanos o como especialistas cuestionamos, desconfiamos, exigimos una justificación, una explicación clara y una justificación moral, no solo técnica. Queremos entenderle lo que están decidiendo, lo que están haciendo. El político neoliberal no sabe hablar ese idioma. Se le dificulta mucho. Y cuando lo intenta, suena distante, frío, condescendiente, aburrido e ignorante. Finalmente, no se trata de demonizar perfiles y mucho menos personas. Se trata de buscar y de entender cómo se pueden ir balanceando esas fuerzas. Un país no puede gobernarse solo con Excel o con conferencias, no, 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 pero tampoco solo con consignas, tampoco se dio con lemas. Hoy el mega reto está en integrar lógica económica, sensibilidad social, soberanía estratégica y visión de largo plazo. Y me parece que para eso el proyecto de la doctora Sheinbaum reúne esos requisitos. Que se agregó ahorita lo de los metales y las tierras raras, los minerales, perdón, y las tierras raras, sí, claro, pero se van a ir agregando otras cosas. Sin embargo, tiene una buena estructura de pensamiento porque se empezó a trabajar mucho antes. Ya se veía venir eso. ¿Se acuerdan que hubo los diálogos por la Cuarta Transformación? Se hicieron muchos encuentros y ahí se estuvo recogiendo información. Bueno, aquí la pregunta. Si tú fueras la presidenta Sheinbaum, ¿qué elegirías? ¿Mantener un litio completamente cerrado al mundo y esperar a que se tenga el dinero suficiente para sacarle provecho, aunque implique una crisis comercial con Estados Unidos? ¿O abrir las puertas, así un poquito la puerta, con reglas claras para proteger la estabilidad del país? Te leo en los comentarios. Soy Josefa Galván, gracias por seguirme también en mis redes sociales, lo aprecio mucho. Psicóloga, como ya te dije, maestra en educación superior y neurociencias aplicadas. Y recuerda, no grito, no insulto y no peleo. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao, pásenla muy bien. Gracias.